Este último video de sobrecarga de operadores, lo que voy a considerar es el reemplazo del método de leer y del método imprime por la sobrecarga de los objetos cout y cin. O sea, en la parte del main yo ya no voy a implementar leer para capturar datos a través del usuario, ni imprime para mostrar el resultado, sino más bien lo que voy a implementar aquí sería el objeto cin para capturar datos en el objeto A, y aquí un cout para mostrar lo que hay en los atributos del objeto A. Entonces, para reemplazar estos métodos tengo que sobrecargar el operador de inserción izquierda y derecha para los objetos cin y cout. Bien, vamos a comenzar con esta sobrecarga. Tomen en cuenta que en este caso la sobrecarga de, como lo vimos en videos anteriores, de un objeto con otro objeto se hacía a través de métodos amigos. Bien, otra forma de hacerlo es a través de una función amiga, y particularmente en este caso lo voy a hacer a través de una función amiga, y también posteriormente voy a hacer una sobrecarga para sumar un cuadrado con un círculo, pero por función amiga, ya no por método amigo, y vean, la sintaxis es un poco diferente. Bien, entonces en este caso, como voy a sobrecargar el operador de inserción hacia la derecha del objeto cin por función amiga, esta sobrecarga va a quedar en el objeto cuadrado. Entonces aquí en el objeto cuadrado voy a definir el prototipo de amistad de mi función amiga. Entonces quedaría friend. Lo que voy a retornar, o más bien en este caso voy a ingresar, es un iStream, de referencia, luego operator, y voy a sobrecargar este operador. Y bueno, como parámetros aquí sería un iStream. Vamos a ponerlo como referencia, leer, coma, y en este caso sería el otro parámetro un cuadrado, nombre de. Y bueno, este sería el prototipo. Ahora, el desarrollo de esta función amiga, recuerden que cuando es una función amiga no se desarrolla dentro de la clase, sino fuera de la clase. ¿Cómo quedaría? Consideramos la apertura del ámbito de nuestra función amiga, y bueno, aquí lo que vamos a hacer es solicitarle al usuario por medio de un cout que ingrese el valor de lado. Entonces aquí sería lado, punto y coma, y luego capturamos el dato por medio de nuestro parámetro leer en el atributo de punto L. Y bueno, ya con esto estaría definiendo la acción para sobrecargar este operador. Y bueno, aquí tenemos que retornar un iStream, y el único stream que tengo es el de leer. Entonces aquí sería return leer, punto y coma. Bien, vamos a comprobar el funcionamiento de esta sobrecarga para el cin. En este caso, en la implementación voy a reemplazar el método de leer por cin, y en este caso sería hacia el objeto A. Pasemos a la ejecución del código fuente para que ustedes observen el resultado. Antes hay que quitar esta línea. Y bueno, en el prototipo de la implementación de un método amigo, la palabra reservada friend solamente se realiza en la declaración del prototipo dentro de la clase. Entonces aquí ya no se implementa. Bien, ahora sí vamos a la ejecución. Y bueno, ya en la ejecución del programa, vean, aquí me pide ingresar el valor lado, y en este caso el valor que me solicita aquí lado ya no es por medio del método de leer, sino por la sobrecarga que acabo de hacer del operador de inserción hacia la derecha y del objeto cin. Entonces esta es
el resultado. Bien, voy a hacer la misma sobrecarga, pero para el objeto cout, en este caso para reemplazar la función imprime. La implementación del prototipo de esta sobrecarga igual va a ser por medio de una función amiga. Y bueno, ¿cómo quedaría? Sería friend. El objeto que voy a retornar ahora es un ostream. Por referencia, el operador ahora sería el de inserción hacia la izquierda, y los parámetros que voy a implementar aquí es un ostream. Referencia, vamos a ponerle imprime, coma, y el otro parámetro es un objeto cuadrado de. Y bueno, ya tengo aquí mi prototipo para esta sobrecarga. Bien, en el desarrollo de mi función amiga quedaría de la siguiente manera. Quitamos la palabra reservada friend, eso ya no se necesita. Recuerden la sintaxis de la implementación de una función amiga. Y bueno, en este caso sería para imprimir los atributos A y P que vienen de mi objeto D. Entonces aquí con un cout voy a decir que el área es, y luego aquí mi objeto imprime para mostrar lo que hay en el atributo A de mi objeto D, y luego un salto de línea, y esto mismo para mostrar el perímetro. Entonces copio y pego, cambio aquí a perímetro y aquí al atributo P, y tendría que retornar un ostring, y el único ostring que tengo es el de imprime, Entonces return y punto y coma. Y bueno, ya en la implementación del main voy a reemplazar este método que es imprimir por un cout para mostrar lo que hay en los atributos del objeto A. Bien, vamos a la ejecución del código fuente para que vean el resultado. Continuando con la ejecución del código, ya en nuestra aplicación nos pide ingresar valor lado. Ingresamos 1. Y bueno, aquí yo lo que estoy viendo son cálculos de área y perímetro erróneos, no corresponden al valor que yo ingresé aquí. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, pero bueno, la implementación ya está. Aquí estoy imprimiendo área y perímetro, pero en función de la sobrecarga de este operador de inserción hacia la izquierda. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la parte de lectura. Bueno, es en la sobrecarga. Bien, el problema es que cuando yo hago el llamado a la sobrecarga, le mando el objeto A y se lo asigno a D. Entonces dentro de la función yo capturo en el atributo L del objeto D y posteriormente regreso. Cuando yo regreso, el valor de L que tiene A pues finalmente es basura, porque no se afectó el atributo L del objeto A, sino más bien la L del objeto D. Si yo quiero que también el atributo del objeto A se afecte, tendría que considerar que aquí mi objeto es una referencia. Entonces lo que le pase a D dentro de la función también le va a pasar a el objeto A. Y bueno, vamos a comprobar que efectivamente ahora sí dé el resultado. Bueno, aquí también habría que considerar que es referencia, me está marcando este error por eso. Voy a mostrar aquí. Me hizo falta incluir la referencia también en esta parte. Bien, vamos a ejecutar el código fuente. Y bueno, ya ahora sí nos puede ingresar L. Y ya los cálculos corresponden al área y el perímetro del valor lado ingresado. Bien, esta sería la implementación
para la sobrecarga de los métodos, perdón, para la sobrecarga de los operadores de inserción, o en este caso es corrimiento hacia la izquierda y corrimiento hacia la derecha, implementando los objetos cout y sein. Entonces aquí está el prototipo de la función amiga. Este es el prototipo general. Voy a minimizar un poco la pantalla para que lo puedan observar, y su implementación dentro del main. Entonces ya no requiero en este caso del método de leer y del método imprimir, porque al sobrecargar estos operadores pues se ve pues ya innecesario. Así que bueno, los voy a borrar ya de mis clases. Voy a borrar el método de leer y método de imprimir porque no son necesarios. Esta sobrecarga también la pueden considerar para cualquier otro objeto. En este caso lo podrían considerar para el objeto círculo y ya no estar desarrollando métodos para leer e imprimir. Pero bueno, entonces lo dejo hasta este punto. Lo que voy a considerar ahora es esta modalidad de sobrecarga a través de una función para generar nuevamente la suma de un objeto cuadrado con un objeto círculo, pero recordando que ahora no lo voy a hacer por método amigo, sino por una función amiga. Así que bueno, si quiero sobrecargar por medio de una función amiga para sumar un objeto cuadrado con un objeto círculo, voy a tener que considerar el prototipo de mi función amiga dentro del objeto cuadrado y dentro del objeto círculo. Entonces en este caso sería friend. Lo que voy a retornar es un tipo cuadrado. El operador que voy a sobrecargar sería operator suma, y bueno, los parámetros que voy a enviar, el primero sería un cuadrado, A, y aquí sería un círculo B. Bien, este sería el prototipo, y bueno, de la misma manera tendría que considerar el prototipo dentro de mi clase círculo, y el desarrollo se hace fuera de la clase. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de mi función amiga fuera de la clase. No necesito la palabra friend ya en el desarrollo, y bueno, aquí quedaría como suma. En este caso consideren que yo no puedo utilizar this porque ya no estoy esto ya no es un método, ya es una función, y entonces ya como método no puedo utilizar el objeto this. Entonces si quiero implementar la suma de estos dos y retornar un cuadrado, podría recurrir al objeto cuadrado auxiliar. Entonces vamos a declarar un cuadrado auxiliar, y entonces aquí al atributo a del objeto auxiliar le voy a asignar el atributo a del objeto a más el atributo a del objeto b. Entonces también consideren esto, que ya no es solamente a, sino tengo que hacer referencia al objeto que estoy colocando aquí. Cambia un poco la sintaxis de implementación cuando se trata de una función amiga. Y bueno, en el caso de el perímetro sería asignar del objeto a al atributo p más el atributo p del objeto b. Entonces aquí sería b.p. Y bueno, ya para concluir aquí estaría retornando lo que corresponde a el objeto auxiliar. Bien, esta ya sería la implementación de mi función amigo para sobrecargar el operador suma. En la implementación se puede hacer de dos maneras. Una de ellas, pues al igual que cualquier otra función, tendría que guardar, por ejemplo, el resultado en un objeto cuadrado y escribiría de manera extendida b, le retorno, y es una función. Y entonces esta función, ¿cómo se llama? Operator más, y entonces ahora le paso los dos parámetros, el de a, y el de g. Entonces esta sería la implementación para de manera extendida para el llamado de la sobrecarga del operador suma, sabiendo que la sobrecarga se hizo a través de una función amiga.
Ahora, este es implementación extendida. De manera abreviada, pues es la común, la que nosotros empleamos de manera cotidiana para hacer una operación. Escribimos B, asignación A más G. Entonces sigue siendo de forma abreviada la misma que se emplea para sobrecargarlo a través de un método amiga. Bien, vamos a pasar a la implementación para que ustedes vean el desarrollo y que finalmente podemos hacer la sobrecarga también a través de una función amiga. Antes habría que considerar también los métodos para determinar el cálculo del área y perímetro del círculo. Entonces hacemos el llamado de los submétodos para tener valores y no tener datos basura al final. Una vez que se hace la suma, entonces tengo que imprimir lo que hay en B, y bueno, en este caso ya no existe el método imprime. Recuerden que ahora sobrecargué el cout y aquí sería cout imprime lo que hay en el atributo B, en el objeto B. Bien, vamos a ejecutar el programa para ver el resultado final de esta última implementación. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa nos pide ingresar el valor lado de nuestro cuadrado. Vamos a ingresar 1 y después nos pide ingresar el valor radio, en este caso igual 1. Posteriormente sigue la sobrecarga de sumar el área y perímetro del objeto cuadrado con el área y perímetro del objeto círculo y asignar el resultado al objeto cuadrado B. Y bueno, después con la sobrecarga imprimo los atributos de A y de B. Y aquí estaría el resultado. Tomo el área del cuadrado, que es 1, sumado con el área del círculo, que es 3.14, y aquí está nuestro resultado, 4.14. Y en el caso del perímetro, tengo un perímetro de 4 en el círculo, en el cuadrado, y en el círculo tengo uno de 6. Entonces 4 más 6 da este 10.2832. Bien, con esto estaríamos comprobando la sobrecarga nuevamente, pero recuerden que ahora se hizo a través de una función amiga, ya no a través de un método, y particularmente la sobrecarga de los operadores de corrimiento izquierda y derecha para los objetos sein y cout se hicieron para con funciones amigas. Bien, con esto finalizo este último video de sobrecarga. Espero que les sea útil y lo puedan implementar en el desarrollo de su proyecto. Nos vemos en el próximo tema.